Lección número 9, nuestraesperanza.cl, para el 27 de febrero de 2016, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Sábado 20 de febrero, para memorizar. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, verso 13. La mayor barrera que afrontó Jesús con sus seguidores eran sus opiniones preconcebidas. Descartaban lo que Jesús decía si no concordaba con sus propias ideas acerca del Mesías. Hasta su ascensión, los discípulos todavía le preguntaban acerca de la liberación a Israel de los romanos. Solo después de 10 días de oración e íntima comunión con Dios, esos preconceptos fueron reemplazados con la verdad, y estuvieron listos para escuchar lo que Dios les decía. Esto pavimentó el camino para ese primer Pentecostés. Sin embargo, la Iglesia afrontaba muchos desafíos, en especial la oposición de algunos dirigentes religiosos locales que querían detener a la Iglesia. Aquí veremos el tema del gran conflicto desarrollado en diferentes modos. Lo veremos manifestado cuando los que están en el poder son inspirados por Satanás para reprimir la verdad. También lo veremos en una manera más sutil, pero más vital, en el corazón humano. Domingo 21 de febrero, el comienzo de un nuevo comienzo. Después de haber resucitado, Jesús pasó 40 días con los discípulos para reafirmar su resurrección y para ayudarlos a entender mejor el reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 3, Primera de Corintios capítulo 15, versos 4 al 7. Sin embargo, justo antes de que Jesús partiera hacia el cielo, el tema que más ocupaba la mente de ellos era si, finalmente, había llegado el momento en que Jesús conquistaría a los romanos o no. Hechos capítulo 1, verso 6. Sus propias ideas de lo que debía ocurrir eran tan fuertes que, sencillamente, no escuchaban lo que Jesús les estaba diciendo. Aún después de 3 años y medio, el equivalente a un grado terciario o universitario de instrucción detallada del mejor maestro que el mundo conoció, los discípulos todavía tenían muchas ideas equivocadas. Escucha Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. ¿Cómo respondió Jesús ante tanta ignorancia? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, en vez de perder tiempo corrigiendo sus falsas ideas, se concentró en el verdadero problema. Para sus discípulos, recibir poder del Espíritu Santo era mucho más importante que las discusiones políticas. Después de contemplar a Jesús ascendiendo en las nubes, los discípulos notaron 2 hombres parados junto a ellos. Estos les dijeron que Jesús volvería. Así como en el cielo era un rey conquistador, vendría como el rey y conquistador que ellos soñaban cuando querían la restauración del reino a Israel. Pero ese día sobrepasaría aún los sueños más grandiosos, porque vendría como rey de toda la creación, no sólo como rey de un trozo de tierra en el Medio Oriente.
los 11 discípulos regresaron a Jerusalén llenos de recuerdos y corazones resplandecientes con las verdades reveladas por Jesús, las que entendían. No obstante, necesitaban algo más. Debían esperar hasta que el Espíritu Santo los bautizara. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, porque aunque el enemigo había sido derrotado, no estaba todavía acabado, y ellos necesitarían poder de lo alto para hacer lo que Jesús les había ordenado. Escucha Hechos capítulo 1, verso 14. Compara el modo en que los discípulos se relacionaban ahora con la manera en la que lo hacían antes. Mateo capítulo 20, versos 20 al 24. ¿Qué mensaje hay allí para nosotros en este cambio de actitud? ¿De qué forma puedes poner el yo a un lado a fin de prepararte para el derramamiento del Espíritu Santo? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Lunes 22 de febrero, Pentecostés. Durante 10 días, los seguidores de Jesús oraron, evaluando sus experiencias con Jesús a la luz de las Escrituras y mostrando humildad y aceptación mutuas. Finalmente, permitieron que el Espíritu Santo impresionara la verdad en ellos. Así como el Espíritu se movía sobre el abismo al comienzo del proceso de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre los discípulos, apareciendo como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 2, versos 2 y 3. Era un comienzo nuevo, una creación nueva. Escucha Hechos capítulo 2, versos 5 al 12. ¿Cuál es la importancia de lo que sucedió, como lo revelan estos textos? Compara esto con Génesis capítulo 11, versos 1 al 9. Hechos capítulo 2, versos 5 al 12. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Génesis capítulo 11, versos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Algún tiempo después del diluvio, los habitantes de la tierra decidieron edificar una torre que llegara hasta el cielo. Génesis capítulo 11, versos 1 al 9. Para impedirles esta empresa arrogante y necia, así como los nuevos males que habían estado diseñando, versículos 5 y 6, Dios confundió la lengua común de ellos y los esparció, entre comillas, sobre la faz de toda la tierra, versículos 7 al 9. En Pentecostés, Dios hizo lo contrario. Aquí, Él podía ver un grupo de personas listas para proclamar las buenas noticias de que un día el mal será eliminado para siempre. Personas, entre comillas, de todas las naciones bajo el cielo. Hechos capítulo 2, verso 5, comparar con la dispersión en la torre de Babel, se reunieron asombradas, pues cada una oía en su propio idioma lo que los discípulos decían. Hechos capítulo 2, versos 6 al 11. Pedro usó esto como una oportunidad para hablarles de un derramamiento del Espíritu Santo que prepararía a un pueblo para encontrarse con Dios. Hechos capítulo 2, versos 17 al 21. Señaló la verdadera misión del Mesías y los reprendió por crucificarlo. Verso 23. Ellos, entre comillas, se sintieron profundamente conmovidos. Verso 37. Y 3,000 personas fueron bautizadas y se unieron a los discípulos. Verso 41. Algunos que, bajo la inspiración de Satanás, consistieron en la muerte de Jesús, se convirtieron bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Quién nos dice esto del poder de Dios? No sólo de perdonar el peor de los pecados, sino también de cambiar los corazones más duros. Martes 23 de febrero, enfrentando a los saduceos. Escucha Hechos capítulo 4, versículos 1 al 30. ¿Cómo se manifiesta aquí el tema del gran conflicto? ¿En qué sentido esto es sólo un ejemplo del modo en que se desenvolvió a través de toda la historia? ¿De qué forma actúan aquí Dios y Satanás? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, almacenémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los sacerdotes y los gobernantes veían que Cristo era más ensalzado que ellos. Como los saduceos no creían en la resurrección, se encolerizaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado de los muertos, pues comprendían que, si se dejaba a los apóstoles predicar a un Salvador resucitado y obrar milagros en su nombre, todos rechazarían la doctrina de que no hay resurrección, y pronto se extinguiría la secta de los saduceos. Hechos de los Apóstoles, páginas 65 y 66. Lo que molestaba en especial a estos líderes era la curación que el Señor hizo por medio de Pedro. Ver Hechos capítulo 3, versos 1 al 10. Sin embargo, cuando los líderes confrontaron a los discípulos, estos no vacilaron. Los sacerdotes no esperaban esto de, entre comillas, hombres sin letras y del vulgo. Hechos capítulo 4, verso 13. Hicieron salir a los discípulos de la sala y consultaron entre sí pensando que, si se les ordenaban que no enseñaran más en el nombre de Jesús, ellos obedecerían. Verso 18. Cuán equivocados estaban. Los discípulos volvieron y se unieron a los demás, y juntos alababan a Dios. Hechos capítulo 4, verso 24. Oraron pidiendo más coraje y que Dios permitiera que hubiese más curaciones. Versos 29 y 30. No necesitaron esperar mucho. La popularidad de los discípulos crecía, y la gente traía a sus enfermos a las calles para permitir que la sombra de Pedro pasase sobre ellos. Hechos capítulo 5, verso 15.
multitudes vinieron de pueblos cercanos y sus enfermos fueron sanados. Verso 16. En todo esto podemos ver el gran conflicto. Líderes inescrupulosos que procuraban suprimir la verdad. Personas fieles leen sus Biblias y oran pidiendo poder divino. Enfermos son sanados y almas son ganadas. Aunque las cosas no siempre resultan tan bien como aquí, nunca debemos olvidar que el gran conflicto se desarrollará y que la victoria final es nuestra, porque lo que Jesús realizó para toda la humanidad es seguro. Miércoles 24 de febrero, el apedreamiento de Esteban. Los discípulos no fueron los únicos a quienes los dirigentes religiosos confrontaron durante los primeros días de la Iglesia. Esteban, entre comillas, lleno de gracia y de poder, Hechos capítulo 6 verso 8, fue llevado ante ellos. Su testimonio fue tan convincente que sus adversarios fabricaron historias falsas y acusadoras contra él, por lo que fue arrestado ante el concilio. Versos 9 al 14. En Hechos capítulo 7 versos 2 al 53, Esteban dio una respuesta poderosa a quienes lo acusaban. Escucha Hechos capítulo 7 verso 54, que dice que ellos, entre comillas, se enfurecían en sus corazones. Entre comillas, fueron cortados hasta el corazón, es decir, se convencieron por sus palabras. En Hechos capítulo 2 verso 37, después de oír una acusación similar contra ellos, otros también se convencieron. ¿Cuál fue la diferencia en sus respuestas y cuán vital es un corazón entregado a Dios? Hechos capítulo 7 versos 2 al 53. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem.
Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por vuestros padres, lo introdujeron con Josué,
al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Los apóstoles hasta ahora habían tenido éxito al desafiar a los líderes, pero cuando Esteban trató de hacer lo mismo, fue matado por una turba airada. La muerte de Esteban marcó el comienzo de un esfuerzo de Satanás para eliminar el nuevo movimiento. Hasta entonces, los seguidores de Jesús habían sido amenazados, pero Esteban fue el primero en ser muerto. Si Satanás pudo inspirar a algunos líderes para que ejecutaran a Jesús, sus seguidores no debían esperar nada menos. Por supuesto, a lo largo del gran conflicto, de tanto en tanto, el Señor suscita una victoria de lo que parece una derrota. No fue diferente aquí. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín como reconocimiento por la parte que había desempeñado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en las manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto, este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar a la iglesia que estaba demoliendo a la sazón. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir por todas partes las nuevas de la salvación por medio de su sangre. Hechos de los Apóstoles, página 85. Algunas veces vemos que algo bueno sale de lo que es obviamente malo. No obstante, ¿qué hacemos cuando no vemos que surge nada bueno del mal, sino que solo hay mal? Jueves 25 de enero. Cambio de actitudes. Los discípulos tenían ideas preconcebidas que les impedían entender lo que Jesús les enseñaba. Además, compartían prejuicios nacionales. Un ejemplo, la historia de la mujer samaritana a la que Jesús le pidió agua. Ella se sorprendió porque, entre comillas, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan capítulo 4, verso 9. Los prejuicios nacionales también aparecen en el informe de Cornelio, un centurión romano con base en Cesarea. Cornelio era un, entre comillas, varón justo y temeroso de Dios. Hechos capítulo 10, verso 2, y muy respetado por la gente. Versículo 22. Un ángel lo instruyó para que llamara a Pedro en Jope. Verso 22, ver también los versículos 3 al 8. Entretanto, en Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Verso 9. Comenzó a sentir apetito, y mientras esperaba que sus huéspedes prepararan el almuerzo, tuvo una extraña visión. Del cielo descendió una gran sábana atada en las 4 esquinas. Adentro había criaturas que él consideraba, entre comillas, inmundas. De ellas se les dijo que matara y comiera. Versos 11 al 14.
¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando se le dijo que comiera alimentos inmundos y qué significaba la visión? Hechos capítulo 10, versos 12 al 29. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Aquí Dios le enseña a Pedro una lección importante. Algunas personas piensan hoy que ese fue el momento en que Dios cambió la dieta humana, para permitir que la gente comiera cualquier cosa que le gustara. Eso no es lo que Pedro obtuvo de la visión. Primero, se preguntó qué significa. Al comienzo no es obvio. Hechos capítulo 10, verso 17. Cuando llegan los hombres de Cornelio y explican su misión, Pedro se siente impulsado a ir con ellos. Versos 22 y 23. Cuando Pedro se encuentra con Cornelio, le cuenta la visión y su significado. Cristo es el Salvador de todo el mundo. Los gentiles también son almas preciosas por las que Cristo murió. Versos 34 al 48. Pedro aprendió una lección que todos tenemos que aprender. En Cristo todas las barreras han sido derribadas y la distinción entre las personas ya no existen más, entre comillas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, verso 35. Es agradable creer que todos somos uno en Cristo, pero no siempre sentimos así, incluso en la iglesia. Primero, ¿qué podemos hacer para reconocer los prejuicios que tenemos? Segundo, en el poder de Dios,
¿cómo podemos eliminar esos prejuicios? Viernes 26 de febrero, para estudiar y meditar. El autor ruso Fyodor Dostoyevsky escribió acerca del retorno de Jesús a la tierra, pero no como se predice en la Biblia. En cambio, en esta historia fabricada, Jesús regresó en la culminación de la Inquisición, cuando los líderes religiosos usaban su poder para el mal. El gran inquisidor hizo que Jesús, que vino como un humilde campesino, fuera arrestado y echado en una mazmorra. Esa noche visitó a Jesús en la cárcel y lo castigó por dar libertad a los humanos, entre comillas, en lugar de quitarles la libertad a los hombres, declaró: «Tú la hiciste más grande que nunca. Te olvidaste de que el hombre prefiere la paz y aún la muerte a la libertad de elección en el conocimiento del bien y del mal. Nada es más seductor para el hombre que su libertad de conciencia, pero nada es una causa mayor de sufrimiento». A pesar de su audacia y cinismo, el escritor tenía claro un punto: consideren lo que los humanos han hecho con su libertad. Dolor, mal, pecado, sufrimiento, muerte. Todo surge de la libertad o del abuso de ella. Pero Dios nos creó como seres amantes y solo podemos amar si somos libres. Lo que la gente ha hecho y todavía hace con el costoso, la cruz revela el costo y sagrado don de la libertad, impacta el gran conflicto en este mundo. Como vimos esta semana, algunos cuando se confrontaron con el Evangelio, se arrepintieron y dieron su corazón a Jesús. Otros asesinaron al mensajero. La libertad es un don precioso, pero necesitamos ser cuidadosos con lo que hacemos con ella. Preguntas para dialogar. 1. No hay dudas de que el Nuevo Testamento enfatiza la unidad que tenemos en Cristo. Esta es una idea muy poderosa que fue revolucionaria en su tiempo. Lamentablemente, ahora en el siglo XXI, uno de los mayores males que todavía existe es el prejuicio étnico, racial y nacional. Solo Dios sabe cuánto daño ha hecho este mal. Esto lo vemos en el mundo, pero ¿qué pasa en las iglesias? ¿Y en nuestra iglesia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué esta actitud es tan contradictoria con las enseñanzas más básicas y fundamentales del Evangelio? 2. A veces, todos nos sentimos convictos por el Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionas cuando sientes esa convicción? En el corazón es donde realmente se libra el gran conflicto. ¿De qué modo las elecciones que haces cuando estás bajo la convicción del Espíritu revela de qué lado estás? Nuestraesperanza.cl